puedes relacionar 6 historias, una criatura enemigo profundamente misterioso, una relación con un mundo muy denso y diferentes géneros entre sí, y aparte con tecnologías que conviven entre ellas y las rudimentarias? Para que vean la tela que hay que cortar, tenemos a 6 personajes: un padre escéptico y muy científico, bendita ironía, un guerrero musulmán, un escritor tan antiguo como antes de la destrucción de la vieja tierra, un erudito, una detective, un cónsul con un trasfondo muy interesante, y para colmo de males, un mugre cacharro lleno de pinchos, que para colmo controla el tiempo. Cuando supe que tendría que leer a Hyperion, mi reacción fue la siguiente. Pero primero, ¿cómo es el universo de Hyperion? En el siglo XXVII la raza humana ha logrado conquistar varios mundos gracias a la ayuda de las IAs. Y aquí Dan Simmons intenta responder una de las preguntas más grandes de la humanidad: ¿se podrá vivir en otros mundos? ¿El hombre fue capaz de llegar más allá con toda nuestra tecnología? Una de las cosas más interesantes en el mundo de Hyperion es la relación entre humanos y máquinas, tecnología y carne. Uno podría esperar paranoia, odio, resentimiento, y aparte de todo, estamos tan acostumbrados a películas como Yo Robot, Skynet, Terminator, que esto nos da un cierto respiro, y al menos en este libro nos permite observar una perspectiva de cómo serían los humanos y las máquinas convivieran juntos. Pero todo llega a su fin, cuando una raza humanoide, los Exteres, llega e inicia una guerra, pero sin saber su objetivo. Como se dice en la historia del coronel Kassat, en la que vemos su historia en fuerza, sus entrenamientos, sus relaciones y sobre todo la guerra y su relación con el Alcaudón. Pero aparte nos dice que él conoce quién morirá de los peregrinos cuando él vaya al planeta de Hyperion. Aquí podemos ver todo el desarrollo del mundo y nos deja la duda: ¿quiénes son los Exteres y qué es lo que quieren? ¿Qué pasaría si tuviésemos un planeta exclusivamente para los italianos, otro para los mexicanos, los cristianos, los israelitas, los musulmanes, los brasileños, etc.? ¿Para qué estar rodeado en un planeta con diferentes culturas, ideologías y creencias, si ya con los telelectores podemos ir a cualquier parte de esos planetas y regresar a nuestra comodidad? Aquí Simmons nos deja ver una de sus preguntas interesantes. ¿Qué pasaría si los humanos se segmentaran? Pero esto deja implícito algo: los ciudadanos de a pie pueden vivir en un lado del universo y trabajar en el otro lado del universo. ¿Existiría algún riesgo en esto? Gracias al cielo la trama no gira en torno a eso, como varias historias cliché, sino que la utiliza como un recurso argumentativo extra que hace más rico el mundo de Hyperion. Lo que desencadenó la historia del libro fue que encontramos una anomalía, algo que no debía existir. Encontramos un mundo olvidado de Dios, con otra anomalía de Dios, un mundo con unas tumbas de tiempo, y aparte con un campo antientrópico. Si entendemos entropía como desorden, y ese desorden nos permite el cambio, y para nosotros humanos o seres vivos nos permite envejecer, ¿qué ocurre con estas tumbas? Que después de mucha investigación, la hegemonía del hombre y la humanidad encontraron que estas tumbas regresan en el tiempo, es decir, estas rejuvenecen un día en el tiempo. La hegemonía, al no encontrar una respuesta a sus dilemas debido a las tumbas del tiempo, decidió transformar esto en una colonia, y aparte las tumbas del tiempo como una atracción turística. Así podría atraer a gente y podría colonizar más rápido el planeta. Después de unos siglos de prosperidad, Hyperion empezó a crecer con su capital Kix. Pero una serie de asesinatos misteriosos empezaban a alarmar a toda la sociedad. Empezaron a preguntarse qué era, qué pasaba, pero no había pistas, no había huellas. Y esto se relaciona enteramente con el relato de Martin Silemius. Se nos relata que llegó a Kix ya como fuera de un escritor, dejó todo su mundo, conoció a varias personas y entonces entendió que el Alcaudón era su musa y empezó a escribir historias sobre él. Curiosamente en un escrito llamado Los Cantos de Hyperion. Curiosa referencia. Y como nos relata al final de su historia, nos describe el Alcaudón. Tenía picos saliendo de su cuerpo. El Alcaudón color cromo y con sus ojos rojos y sintiendo un ambiente de muerte, destruyendo todo a su paso. El Alcaudón, casi el personaje más misterioso y con el que se relacionan todas las historias, vemos el misterio de su origen y de las tumbas del tiempo. ¿Quién las construyó? ¿Por qué trajeron al Alcaudón? ¿Cómo pudieron crear un campo antientrópico? Y lo más importante, ¿qué pasará cuando se abran las tumbas del tiempo?
Las historias de los peregrinos nos muestran el mundo de Hyperion. Lo bello del libro es que Simmons nos logra transmitir sus dudas, sus emociones, su dolor y su destino. Con esto sabes que es una gran historia por su desarrollo de los personajes. La mayor parte de las historias se relacionan con el Alcaudón en forma directa o indirecta. La historia del padre Hoy, la del sargento Kassad y la de Martin Selemius vieron al Alcaudón directamente, pero esto no los mató, aunque este último destruyó a sus compañeros y amigos. Pero, ¿por qué? Eso es extraño. ¿Por qué razón el Alcaudón hizo esto? Y aquí nos deja ver algo interesante, que el Alcaudón sabe y nosotros más o menos percibimos a lo largo de la historia, que él ve algo. La única forma de llegar hasta las tumbas del tiempo era por medio de un peregrinaje por los antiguos adoradores del Alcaudón. Las historias que tienen un peso fundamental para la historia y el misterio del Alcaudón son las de Sol Waintrum, la del Cónsul y la de Braun Lamia, y podemos decir que el secreto de Kassad. El relato de Braun Lamia inicia con una historia de misterio acerca de un cyborg, un cliente suyo que fue asesinado. En él se relata que su nombre es John Keats, otra curiosa referencia. Para poderle contar esta historia a Braun Lamia, este cyborg mantiene una conciencia alterna en su cuerpo que le permite sobrevivir. Es casi una memoria de respaldo. Pero toda esta búsqueda desencadena muerte, persecución y aún más dudas hasta que se encuentra con una antigua amiga de su padre. Y en esta conversación, ya casi llegan al final de la historia, incluía a la iglesia del Alcaudón, los fieles, todos ellos. Y esta es una de las partes más tensas de la historia, con un ambiente de vértigo. ¿Por qué la hegemonía ayudaría a los Éxteres? ¿Qué pasaría con la guerra entre la humanidad y los Éxteres? Todo un dilema, toda una serie de problemas. Es esta una gran historia de detectives. La parte de Sol Waintram nos habla de las dudas de Simmons acerca de la religión, de Dios, del ateísmo. La parte más impactante en las primeras páginas de la historia, Rachel, la hija de Sol, le pregunta a partir de una duda que ella tenía, que si él creía en Dios. A lo que Sol responde, espero creer. Y al no esperar esa respuesta, Rachel le pregunta otra vez, ¿por qué? Respondiendo Sol, Dios juró que nos salvaría en el momento de la destrucción de la tierra, pero él no apareció. Esto nos habla del ateísmo de Sol, siendo y denominándose sutilmente como un judío ateo, por lo que él vive y estudia, y al ser un erudito, le permite estudiar y ver las perspectivas de varias religiones, culturas, creencias. Pero todo esto llega a su fin. Un día, cuando su hija se fue de exploración a las tumbas de tiempo como ya una antropóloga, ella sufrió un accidente. Los doctores determinan que esta rejuvenece todos los días. En la historia nos dice que ella aproximadamente tenía 25 años en el momento del accidente en las tumbas del tiempo, y al final del libro ella tiene apenas unos meses. Lo apasionante para mí de la historia significó la reflexión, el pesar de la tragedia y la búsqueda de una solución para su hija, los constantes llamados del Alcaudón a partir de sus sueños, y ya casi paranoico le pregunta a un amigo rabino, le pregunta por el mito de Abraham e Isaac, ¿cómo podría tener esto una relación con él? Pero se les responde que no, que esas historias se relacionaban enteramente con una perspectiva diferente a nuestro tiempo. Todas estas dudas, preguntas, conflictos hacen que el lector sienta empatía por el personaje. Casi podemos decir que lloramos con él, que sentimos su dolor. Por otra parte, la historia del cónsul nos muestra una relación completamente distinta. Nos habla de la tragedia, la relación e historia de sus abuelos, padres, que finalmente influyeron en él, con respecto a la hegemonía del hombre. Como vemos en su capítulo, podemos entender la perspectiva de sus abuelos, de sus padres, de la guerra, de conflictos. Podemos decir que es un relato de resentimiento, venganza y de mucha paciencia, pero entendemos las causas, los acontecimientos que definieron los actos para el siguiente libro, y la muy esperada guerra. Y aquí plantea una duda muy interesante Simmons. Si tú estuvieses en ese papel, con esas circunstancias, ¿tú harías lo mismo? Personalmente me encantó la historia, me fascinó completamente. Profesor, agradezco enormemente que nos haya recomendado esta historia. Y yo para todo el público que está leyendo este video reseña, les recomiendo enteramente Hyperion. Sentirán algo que hace mucho no habían sentido. Leer una gran historia, realmente entender algo nuevo. Y yo por mi parte leeré toda la saga, los 4 libros de Hyperion. Hasta luego.